Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos de vuelta con el podcast de Socioteca en nuestro tercer capítulo. Estamos actualmente con nuestra serie sobre Marx y estamos nuevamente acompañados con el doctor Carlos Orozco Arcieri. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Muy bien, Mauricio. Muy contento. Bueno, hoy 6:35 de la noche, 16 de abril del 2020, vamos a continuar con lo que estábamos hablando en nuestro podcast pasado. Y bueno, Carlos, para recapitular, recuerdo que estábamos hablando de un joven Marx, alguien que para algunos lectores de pronto les parecerá un inconforme o un joven criticón revolucionario que quiere cambiar todo. Pero también nos dimos cuenta que la verdad es que Marx simplemente estaba describiendo su realidad y la realidad social. Estaba describiendo lo que lo rodeaba y pues estaba intentando señalar las injusticias de su tiempo. Pareciera que cogiera rabia o estuviera indignado con la figura nueva que había aparecido llamado el señor burgués. Y al parecer ya iba tornándose su crítica no tanto a lo social o pues no tanto a lo jurídico, sino más a la realidad social que ya se convertía o estaba definida por lo económico. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Por qué Marx se va en torno a la crítica del señor burgués? Mauricio, sobre este tema es interesante no solamente revisar sus trabajos escritos, sino también su biografía, sus episodios, los episodios que él vivió y cómo su vida fue cambiando, cómo al contraer matrimonio y tener un apoyo muy importante con Jenny von Westphalen, cómo las vicisitudes de las distintas persecuciones políticas, de la censura, la persecución prusiana, luego la francesa por órdenes de Prusia, sus distintos pasajes por París, por ejemplo, donde va a tener una importante relación con Arnold Husch, uno de estos también jóvenes hegelianos, pero con quien también discutirá por su radicalidad, me refiero a la radicalidad de Marx, que era muy severo en los juicios frente a sus compañeros en sus convicciones políticas, tenían unas ciertas distancias que creaba sobre todo el ego de Karl Marx y que se destacaba no solamente con respecto a sus amigos, sino también con respecto a compañeros de lucha política e incluso de compañeros en organizaciones que tienen como trasfondo la lucha política, como la Liga de los Comunistas, su conocido tendencia a monopolizar la palabra y a redactar los informes concluyentes. Una persona un poco excéntrica. Sí, claro, y no podía ser de otra manera porque precisamente señalabas en el anterior podcast que era una persona que estudiaba Derecho, que luego estudia Filosofía, que se doctora en Jena haciendo su tesis doctoral, haciendo la comparación entre el materialismo de Epicuro y Demócrito. Es una persona además que decíamos periodista, un joven de 23, 24 años que de la redacción de un periódico intenta hacer un aporte social con una crítica porque no está contento con la sociedad de su tiempo, está, digamos, luchando contra esa realidad porque está convencido que es posible otra realidad. Sin embargo, nosotros nos convoca en estos podcasts revisar su teorización de esta sociedad moderna, en qué aspecto encontramos un interés de Marx directamente relacionado
con estas discusiones que nosotros estamos teniendo, como el hurto de leña, como los derechos humanos, como ahora veremos el contrato de trabajo en la sociedad moderna. Lo que estamos viendo es que así como la vida de Marx va cambiando y lo radical en su pensamiento, en sus decisiones, en su encierro 8 años en una biblioteca para estudiar el Capital, en su forma testaruda de llevar sus relaciones con las personas que más lo estiman. Esta tensión interna en Marx va a verse presente en su obra más madura, en ese despertar de su conciencia hacia esa estructura, hacia esa totalidad de las relaciones de producción que le va a aparecer como la base en la que se cimientan todas las edificaciones que recubren o de las que está compuesta la sociedad moderna. Entonces, la idea de este Marx, que es una persona, al decir de su tiempo, hay que decir mucho, de unos tiempos muy cambiantes, con luchas que se recrudecen, o sea, como dices, un burgués que ha llegado a la cima y que ahora diseña al individuo moderno. Ahora valdría la pena recordar esa obra de un alumno de Max Weber, otro de los clásicos de la sociología, que también nos hablará de esta situación del capitalismo, de la industrialización, pero lo hará con sus propios términos. En algunos lugares coincidirá interesantemente con Marx, en otros se distanciará mucho. Pero un alumno de Max Weber, que se llama Werner Sombart, escribió una obra que ahora estoy recordando, es bien interesante, vale la pena ahora recordarla, que se llama El burgués, contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. Y existe, de hecho, una traducción al castellano publicado por Alianza Editorial. Bueno, en esa obra, Werner Sombart, alumno de Max Weber, habla del sujeto económico moderno, y una de las características principales que destaca, que estudia a fondo este sociólogo Werner Sombart, es el valor a través del cual se crea el tipo de burgués, que es, digamos, el modelo con el que se diseña la sociedad moderna. La sociedad moderna nace excluyente, eso es lo que hay que tener en cuenta, Mauricio. La sociedad moderna es un proyecto que nace siendo un proyecto excluyente, pero es incluyente, y esto es importante tener en cuenta, que la inclusión es necesaria para que haya exclusión. La inclusión es la de todo aquel, digamos, hombre, adulto, con capacidad de ser propietario, europeo, o sea, digamos, históricamente es un discurso excluyente, racista, si se quiere, donde se excluye a la mujer, a los menores de edad, en cierta forma también luego más adelante a los ancianos que no puedan producir. Entonces, esa sociedad moderna que tiene este discurso y a través de este discurso construye un individuo histórico, lo hace a partir de una determinada valoración, donde hay unos ideales que sirven de tipologías. Entonces, este individuo burgués tipo, el tipo ideal, es alumno de Max Weber, seguramente sigue esta idea de los tipos ideales. Entonces, ese ideal de burgués está construido a partir de un sujeto económico cuyas principales aspiraciones, Mauricio, no es la religión, la entrega a una salvación, la dedicación a el pensamiento. Estoy pensando en modelos sociales que hayan tenido algo distinto. No, este sujeto económico moderno tiene una aspiración principal
y es alcanzar la mayor ganancia posible y lograr así la prosperidad en su negocio de la forma, digamos, o sea, va buscando una plenitud en cuanto a la prosperidad, es decir, la máxima prosperidad posible en mi negocio. Entonces, este individuo histórico viene construido con valores como este ideal y sirven para modelar las relaciones sociales, y estas lo hacen a través de estructuras como el derecho. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es Marx, el Marx del que vamos a hablar hoy, un Marx maduro, cuyas experiencias en la vida, cuya exclusión y desarraigo de muchos lugares que lo llevan hacia una ciudad en la que se mantendrá como hogar hasta su muerte, la ciudad de Londres, en un barrio obrero. Marx, en ese cierto aislamiento, Marx va a realizar muchos viajes en sus acciones políticas, pero va a tener siempre como base ese hogar que comparte con Jenny, con sus hijos. Va a ser un reflejo también de la forma como él va a asumir el descubrimiento que ha hecho en su vida. Y el descubrimiento que ha hecho en su vida es que ha entendido que esa sociedad moderna se proyecta y se moldea, se construye a través de estructuras como el derecho, pero ese derecho, esa política, ese modelo social tienen una estructura, y esa estructura es la que hay que entender, y la estructura es la economía, y lo que hay que entender, y es lo que él va a desarrollar en su texto principal, y será el texto que hoy un poco leeremos y revisaremos, es su teoría del valor, su análisis de la mercantilización de las relaciones sociales a partir de su teoría del valor, que es, digamos, en términos generales, la que podría llegar a describir el funcionamiento de la sociedad moderna y de su derecho, y en la que podríamos encontrar, más allá de lo que, es decir, no vamos a hablar en términos económicos, de teoría económica, sino más bien en lo que implica una lectura y una descripción de la sociedad moderna y de su derecho a través de una teoría económica como fue la teoría del valor. Porque esta teoría económica, y esa es la razón por la que estamos hablando de Marx, en unos análisis de sociología jurídica de la vida cotidiana, es que él logró, a través de unas disertaciones en materia histórica y económica, desarrollar una serie de descripciones de naturaleza sociológica. Por eso es obligatorio en el sentido de que todo estudiante de ciencias sociales, de derecho, de sociología, de antropología, tiene que en algún momento leer esta obra, porque esta obra, al considerarse clásica, representa un punto de referencia para las preocupaciones principales que podamos tener sobre la realidad modelada a través de este diseño de sociedad que se elaboró en la sociedad moderna y que ha tenido variaciones que la teoría de Marx no logró comprender, sino de manera marginal, pero esa manera marginal de comprender la sociedad, como es la manera que logran las teorías, porque las teorías son después de todo descripciones de fenómenos que son muy complejos y que por lo mucho logran apreciar algunos de sus aspectos, esa teoría de Marx nos va a permitir entender un poco más nuestra vida, y por eso hoy la invitación es a que hablemos sobre este Marx maduro, que va a observar al burgués y que ya no solamente va a enfatizar su crítica en este sujeto, sujeto histórico, sino sobre todo en la estructuración de la realidad social a partir de este sistema económico llamado capitalismo, que va ahora sí a crear, digamos, las reglas de juego y por tanto las consecuencias sobre las personas
de una forma que él va a llamar una nueva forma de esclavitud. Sí, al igual que nosotros junto a Marx crecemos en nuestro análisis y junto a él vamos dándonos cuenta que este Marx madura y va dándose cuenta que lo que rige la realidad social que él está evidenciando y la razón por la que ya no es un señor o un humano, sino un señor burgués, esa palabra burgués tiene una connotación económica y él se da cuenta que hay una revolución social que está sucediendo y que las personas la están asumiendo con total tranquilidad. Y esto es la inserción o la consolidación de el capitalismo como el factor que rige el crecimiento y la maduración de la sociedad moderna. La institucionalización de la sociedad moderna se da gracias al capitalismo o junto al capitalismo. Y eso lleva a la pregunta de ¿qué es el capitalismo? Porque sí, se puede decir que es un sistema económico, pero el impacto y lo catalizante que es no se percibe hoy en día sino tanto como se percibió en la época de Marx. Entonces, Carlos, ¿qué es el capitalismo? Es una excelente forma de proponer la conversación porque definitivamente hay que ir a lo que serían las principales formas sociales, las principales estructuras, sistemas. Podemos utilizar distintas palabras para denominar estos elementos que son los instrumentos teóricos con los que Marx, y en realidad con la que los científicos sociales tratan de abordar los distintos fenómenos. Entonces, claro, nos aparece un primer elemento de esto que llamamos la forma de funcionamiento de la sociedad moderna, de cómo se estructuran esas relaciones sociales. Y precisamente para pensar en la estructuración de la sociedad, uno tiene que pensar, como has propuesto, en el capitalismo. Si se trata de la sociedad moderna, usted tiene que pensar en términos de un sistema económico. Y ese sistema económico tiene un origen. Por eso, como sistema económico, tiene una determinada sociedad en un determinado tiempo. O sea, hay un contexto, es un fenómeno, capitalismo, su surgimiento, como surgimiento, es un acontecimiento que ocurre en un lugar determinado y es en Occidente, en Europa y en Norteamérica, basado en el intercambio de mercado. Es decir, es un sistema económico y por el hecho de ser un sistema económico que le da forma a la obtención de un objetivo que es la satisfacción de necesidades en un determinado contexto social, en una determinada agrupación, en un determinado grupo, determinado colectivo, ese sistema económico como estructura le da sentido a no solamente las acciones relativas a la satisfacción de necesidades, sino también a otros ámbitos. Podría pensarse que afecta tanto a la conciencia, al sistema psíquico, como al sistema orgánico, a los valores del sistema cultural, a la forma de pensar de los individuos. Esa es la parte que me parece ha sido fundamental en tu presentación, es porque abordar este tema del capitalismo es entender que ese sistema económico que tiene un origen en Occidente, que está basado en el intercambio dentro de un mercado que ahora es un mercado mundial, que está basado en la producción de una serie de beneficios. Estos beneficios buscan ser reinvertidos para obtener más beneficios. Es lo que explica Marx en su obra principal, El Capital, cuando dice que ya ahora
hay un fin que es el dinero y no tanto lo que sería el medio para alcanzar la satisfacción de necesidades. Este capitalismo, este sistema económico que tiene su origen en Occidente, basado en el intercambio de mercado y en la producción de beneficios para su reinversión y para el crecimiento empresarial. Esta es una definición, por ejemplo, que nos daría cualquier diccionario o enciclopedia general, manual de... por ejemplo, es una definición que nos da Anthony Giddens y Philippe Sutton en el libro de Conceptos Esenciales de Sociología. Ahora, ¿qué podría decirnos Marx sobre qué es el capitalismo? Marx diría, bueno, sí, más o menos esa es la descripción del capitalismo, pero él lo tomaría como un sistema económico y, claro, aquí está su lectura radical, crítica. Él agregaría un adjetivo y es de explotación. Es un sistema económico de explotación en el que hay un intercambio de objetos que son mercancías y que ese intercambio de mercancías lo que buscan es producir beneficios. Y esos beneficios en la sociedad en la que él está viviendo y que él está describiendo son los beneficios que obtiene una clase social en detrimento de las necesidades básicas de otra. Sería el caso de la burguesía sobre el proletariado. Esa es la descripción que hace Marx de lo que sería un contexto de lo que es el capitalismo. Ahora, ciertamente el capitalismo no se reduce en eso. Hay una importante alusión que hay que hacer cuando se habla del capitalismo y es hablar de lo que Marx, porque vamos a hablar de Marx y entonces es importante tener claro cómo entiende Marx ese capitalismo. Marx plantea como elementos principales del capitalismo dos, que son el capital por un lado y el trabajo asalariado por otro. Es decir, toda la narrativa marxiana es la narrativa de la lucha de clases. Dos clases sociales que en la sociedad de Marx protagonizan una encarnizada lucha política en la que la lucha no se expresaría en términos políticos, sino en términos económicos. Y la expresión de esa lucha, además, iría transformando no solamente los aspectos económicos de la vida social, sino el resto de aspectos. Va fagocitando el resto de aspectos como si fuera un sistema interno al sistema de sociedad que fuera devorando todos los aspectos de la sociedad. Marx se limita a este aspecto y quizá toma otros aspectos, pero vamos a ver al final que el reduccionismo de Marx está en la idea de comprender la sociedad de su tiempo como una lucha entre dos clases sociales. Hoy sabemos que en ese momento se llevaban a cabo muchas luchas internas en la sociedad porque la sociedad moderna no es una sociedad simplemente estratificada como la sociedad medieval, sino que es una sociedad con una complejidad social mayor y con una diferenciación social distinta a la diferenciación societaria que tiene. Sí. Pero Marx alude a un engaño funcional de la sociedad y esto lo enfurece a él. Y parece ese tipo de personas que están gritando en las calles lo que está pasando, que se está acabando el mundo, parece que estuviera creando una conspiración y por eso a veces en algunas partes es echado a un lado. Pero o sea, ¿dónde está ese engaño que dice Marx? ¿Dónde está esa cosa que lo enfurece a él, de esa sociedad moderna que no es estratificada, que es mucho más compleja y que él ve que enturbece la realidad social? Fíjate que me llama mucho la atención que utilices la expresión grito, porque me haces pensar, por un momento me hiciste pensar en el Zaratustra, en la obra de Friedrich Nietzsche.
porque también está en estos años. Y me llama mucho la atención porque en el Zaratustra y también en la Gaya Scienza hay siempre la figura de un loco en un pueblo que grita que Dios ha muerto, dando como una noticia. Y además agrega que ha sido asesinado por los hombres, mostrando la caída de los valores anteriores y de las estructuras anteriores y la aparición de unas nuevas estructuras que no eran estructuras precisamente metafísicas, en el sentido de que no eran de carácter espiritual o, digamos, con un trasfondo divino, sino que más bien era profano, era una dimensión de las necesidades que era económica. Entonces, claro, el grito que está haciendo Marx es muy interesante que lo realiza desde su teoría del valor, que va a desarrollar en esta obra, El Capital, porque él, a pesar de que en su lenguaje mantiene una constante digamos, ya un constante llamado, un constante, como tú has dicho, grito de denuncia, y utiliza palabras fuertes para referirse a ello, él está tratando de evidenciar que hay un ocultamiento, ¿no? Hay un arcano, algo que está oculto, lo arcano de la modernidad. Estoy recordando a esa expresión de Pietro Barcellona. Lo arcano de la modernidad, el fetichismo de la mercancía, dice Marx en alemán, und das Geheimnis, y su secreto, que es lo que se oculta ante los ojos de los seres humanos, que los está dominando y que yo no puedo mostrar con las manos, no puedo ver con los ojos, no puedo decir. Pero ¿sabes qué me parece interesante ese secreto? Que no tanto un secreto, yo creo que lo que está intentando exponer Marx es una función de reificación que está empujando lo que él llama el señor burgués de la injusticia de la realidad social. O sea, se están reificando la sociedad moderna en su totalidad, su institucionalización se está dando mientras se reifica, y él en ese momento está intentando hacer un proceso retroactivo de exponer las realidades que son de exponer esos secretos, esos geheimnisse, que, que llevan a una sociedad tan injusta como la de él. Sí, sí, no. Es una, claro, ahí hay una reificación y no solamente hay una reificación que está relacionada con el burgués, sino que también hay una reificación. Hay una alienación en principio tanto del burgués como del proletario. Sí, pero es que en la alienación pasa algo que es peligroso, creo yo, y de lo que hemos leído, la alienación se vuelve peligrosa cuando se combina con la reificación. Claro, claro. Y no Muy solamente... peligrosa, no solo en el nivel personal, sino al nivel social. O sea, no solo claro, se pierde la persona, sino que también se pierde la sociedad en sí misma. Y las creencias que se reproducen se vuelven, o sea, se teologizan, sino que quiero decir, se adoran y se veneran, pero no hay un trasfondo, porque ese es el problema de la reificación, el problema de la alienación, es que se pierde el sentido de la realidad. Y creo que eso es lo que Marx encuentra un sentido a esa realidad, y la denuncia expresa ese secreto y lo tildan de desquiciado los mismos señores burgueses que dominan la sociedad. claro, claro. Y no solamente lo tildan, también lo perseguirán. Y recordemos también que hay un informe que se conoce redactado por un espía en Londres que entra a su casa, a la casa de Marx, para
el gobierno quería estar atento a las acciones de Marx, sobre todo por las informaciones que se solicitaban o que podían ser interesantes para muchos estados que lo estaban persiguiendo. Sí, me parece apropiado que hagamos ese recorrido con estos términos y con estas preocupaciones que surgen, porque curiosamente, como estamos haciendo ese camino hacia el capital, hacia este Marx maduro que nos va finalmente a dar una descripción del derecho moderno, en últimas, el objetivo que estamos trazando es tratar de entender la descripción que está haciendo Marx del derecho moderno como una ideología, porque oculta algo. Entonces, claro, a partir de este ocultamiento y de esta teologización, es importante porque fíjate que él ahora está escribiendo textos, por ejemplo, en 1844, 45, 47, 49, luego 57, 58, 59, o sea, estoy dando fechas de textos que van apareciendo, de los más importantes, y por ejemplo en la ideología alemana, encontramos esta referencia a ciertos filósofos en términos de santos. Entonces, claro, aquí hay ya Marx aquí comienza importante a escribir una serie o a publicar una serie de textos en los que vemos a un Marx diferente, en los que encontramos a un Marx, por ejemplo, cuando piensa en... piensa en términos de una filosofía en la que se construye antropológicamente un ser económico, un ser burgués, y lo va a hacer, por ejemplo, en sus tesis sobre Feuerbach. Es un texto en el que él alude a unas 11 tesis, y esas tesis es algo interesante porque vamos tocando como los distintos puntos que nos llevan al camino hacia ese Marx que denuncia un ocultamiento y que a través de su teoría del valor nos permite observar dónde está ese ocultamiento. Y fíjate que él ya en el 44, ya todavía, ya entrando cambiando por sus experiencias en París y demás, cambiando hacia una madurez, ya él comienza a hablar de estas ideas de que toda crítica radical debe comenzar por una crítica a la religión, conversando también con otros hegelianos de izquierda, de derecha, en fin, vienen las famosas expresiones de la religión como opio del pueblo. Pero hay una tesis que escrita en el 45, eso está publicado con el nombre Ad Feuerbach, que es un filósofo alemán, Ludwig Feuerbach, que realizó una gran influencia sobre él. En la tesis esta, él dice, en una crítica hacia Feuerbach, más allá de la crítica, me refiero a que él dice que en realidad, si uno pensara en la esencia humana, él dice, si yo quiero pensar en algo inmanente al individuo, en algo abstracto que hace de ese individuo, dice, si tú analizas la realidad efectiva, o sea, efectivamente su realidad material, su realidad del día a día, él dice que la esencia del ser humano es el conjunto de sus relaciones sociales. O sea, Marx poco a poco está haciendo un giro hacia la estructura social, que quizás estuvo siempre dentro de su obra, pero que como en los textos que habíamos revisado, él todavía alude al derecho en una conexión con el Estado bajo una idea moral, bajo un llamado y una exigencia que tiene, digamos, algo más de llamado a lo humano que a una descripción o teorización de cómo funciona una sociedad. En esas tesis o en los escritos anteriores al Capital, encontramos una obra de Marx que está haciendo ese giro hacia evidenciar eso que está oculto. Entonces, ¿qué es lo que está oculto? Bueno, lo que está oculto, como tú muy bien lo has dicho, Mauricio, peligroso que la alienación venga acompañada de la reificación. Y lo peligroso es porque ya no estamos hablando de un sistema psíquico bajo un trastorno, bajo una situación individual, sino que vamos a sus raíces sociales. Vamos a entender que estas relaciones burgués-proletario no son tanto una denuncia política, sino también una forma de instituir unas relaciones sociales.
Y esas relaciones sociales son no solamente alienantes para el individuo, sino que son también unas reificaciones que tienen implicaciones para el individuo, pero también que conllevan a una estructuración de la sociedad bajo modelos en los que se dan cosificaciones, en las que aparece ese fetiche por la mercancía, esa adoración por cosas. Y precisamente lo que decíamos antes era que el capitalismo, volviendo a la discusión que traíamos sobre esa forma de modelar, ese sistema que ahora modela las relaciones económicas, y no solo las relaciones económicas, nos muestra que si yo por un lado tengo el capital, por otro tengo el trabajo asalariado. El capital, aquí hay que entenderlo, usted puede pensar en cualquier recurso, eso, hablamos de dinero, hablamos de medios de producción como las maquinarias, las fábricas, es cualquier recurso que pueda ser utilizado, que pueda ser invertido, por eso el dinero también cuenta, para producir futuros recursos. El trabajo asalariado, por otra parte, que sería como el elemento en el capitalismo de la clase social que se opone o que está en lucha contra la clase capitalista, que tiene el capital, es el trabajo asalariado, entendido como este conjunto de trabajadores, este conjunto de personas que no poseen medios de producción, que deben satisfacer sus necesidades y que la forma social que se les presenta como institucionalizada, como legítima, como la forma social por excelencia, además con trazos metafísicos religiosos que buscan legitimarla, como el protestantismo de Martín Lutero, que establece una interpretación de la Biblia bajo la idea de un ideal de redención, tanto para el burgués como para el trabajador, que debe ganar el reino de los cielos con su trabajo, y si este es un trabajo explotado a través de una lucha de clases, pues tiene que hacerlo, es decir, bajo un modelo que implementa una serie de elementos que abordan distintos ámbitos de la vida, se presentan estos dos elementos, porque el trabajo asalariado no es algo voluntario, y ahí está la clave del análisis sobre el trabajo abstracto que va a hacer Marx y de su teoría del valor. El trabajo asalariado es un trabajo que se ve obligado a realizar el obrero, el trabajador, el proletario. Debe encontrar un empleo remunerado, debe vender por un tiempo determinado su fuerza de trabajo. Esa es la tensión del capitalismo en la descripción de Marx. Un capital contra un trabajo asalariado. El capital explota el trabajo asalariado, saca con lo que él llama en alemán Mehrwert, la plusvalía, un beneficio, y desgasta cada vez más a esta clase a la cual somete de forma política, de forma jurídica, de forma religiosa y también de forma económica, porque según Marx, el Marx del capital, el Marx maduro, el Marx que ha estudiado e ha intentado describir la sociedad de su tiempo, parte de una tensión, de un conflicto, de una lucha de clases. Entonces, Mauricio, ese cambio que tú dices hacia una preocupación mayor a lo que está pasando entre alienación y reificación en términos de funcionar una sociedad es precisamente lo que está en la base de la teoría del valor de Marx, y es precisamente lo que quisiéramos revisar, porque en esa teoría del valor vale la pena también realizar una serie de críticas, porque hasta ahora no nos hemos centrado de pronto en dónde están las fallas, las deficiencias en la obra de Marx para entender la realidad. Hemos señalado algunas, pero valdría la pena también dedicarnos seriamente o con más tiempo a un
unos determinados problemas que tendría la teoría. Entonces, eso, Mauricio, sería el capitalismo, que es diferente a otros fenómenos como la industrialización y demás. Bueno, y con respecto a la teoría del valor, la has mencionado tanto, pero creo que a nuestros oyentes les gustaría que aclararas de pronto qué intentaba conseguir Marx, qué explicaba, qué descubrimientos hacía con respecto a la teoría del valor, porque se habla, pero no es difícil de describirlo o difícil de entender si no se profundiza un poco. Claro, y para entender esas, digamos, ideas económicas, además porque él muy riguroso en su trabajo, estudia de manera seria, estamos hablando además de un joven con unas capacidades a destacar. Es un hijo del idealismo, es no solamente un representante del idealismo alemán, sino un hijo del idealismo alemán, de lo que eso representa en la cultura universal. No, y no solo eso, sino que mantiene esa tradición alemana de ver un problema, anunciarlo e intentar resolverlo. O sea, es la efectividad ante todo y pues la practicidad ante todo. Él yo creo que no alude a la lírica filosófica, sino que quiere puntualmente resolver lo que está pasando. Sí, claro. Marx decía, como un representante del idealismo alemán, hay que tener mucho cuidado cuando, a partir del desconocimiento, no solamente de su obra, sino de las incidencias de su pensamiento en la historia y de lo que se le puede responsabilizar a él y no a la estupidez humana que nos ha caracterizado en la historia. Es importante que antes de comenzar de pronto a conocer a Marx leyendo libros como el libro negro del comunismo o libros que quieren pasar por encima de Marx sin conocer su obra, valdría la pena tener en cuenta que antes de descartarlo diciendo que yo detesto a los estados dictatoriales, entonces como tal de estado se remite a Marx y su teoría, entonces yo detesto a Marx. Ese tipo de juicios que son además una forma fácil de sacarle el cuerpo a lo que implicaría horas de lectura, de la entrega de mucha energía para eso. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando usted está leyendo a Marx, cuando usted está conociendo la obra de Marx, usted tiene al frente no a una persona oportunista, a una persona tramposa, usted está frente a una persona, frente a un autor que se gradúa de las mejores universidades de su tiempo, que está viviendo su tiempo realmente y que tiene unas condiciones y una preparación intelectual que representa lo mejor del idealismo alemán. Cuando yo le digo el idealismo alemán, para quien nos está escuchando, lo digo con mucha seriedad porque, digamos, lo respeto, lo conozco, lo admiro. Muchas ideas no las comparto porque no soy un hombre del siglo XIX, ni siquiera alemán, y mucho menos podría entender todo lo que profundamente está expresándose en el idealismo alemán, en la filosofía del idealismo alemán, en la obra de Hegel, en la obra de Marx, en todo lo que hay alrededor de esas obras. Marx es un gran pensador representante de Occidente y que en esas reglas de juego y bajo esos términos describe una sociedad y realiza una denuncia política, una denuncia. Y lo hace a través de esta teoría del valor. Esta teoría del valor es una teoría económica respecto al valor que adquieren las mercancías dentro de procesos sociales de circulación, de venta, de compra. Es una descripción del funcionamiento de la sociedad moderna a partir de un elemento que va a ser la
unidad básica del capitalismo, que es la mercancía, y esta mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. Este valor de uso, valor de cambio de la mercancía no es un descubrimiento que haya hecho Marx. O sea, en ese sentido no estamos recurriendo a Marx para decir que él ha inventado algo en cuanto a entender la mercancía. Esta era la forma como ya la economía clásica, y él se remite a la economía clásica. Él critica a Adam Smith, él critica a David Ricardo, por ejemplo, estudiándolos, conociendo sus teorías económicas, sus formas históricas de describir las relaciones de producción de la vida económica. Entonces, él entiende la mercancía, y esta es una definición que podemos extraer del Capital, del primer tomo del Capital, al que aludiremos hoy, sobre todo en el capítulo relativo al fetichismo de la mercancía y su secreto, justo en el primer tomo, cuando se habla de la forma relativa del valor, y más adelante se comienza a hablar de ese fetichismo de la mercancía, cuando se toca el tema no solamente de la forma equivencial de la forma equivalencial concreta, del valor, el análisis que está haciendo del valor en sí mismo, para luego irse a su dimensión social, que es lo que a nosotros nos interesa, que es en ese número 4, cuando habla del fetichismo de la mercancía y su secreto. Entonces, en estos pasajes lo que él va a tratar de definir es un objeto externo, la mercancía entenderla como algo externo al individuo, en el sentido de que uno no podría venderse. Uno puede vender su fuerza de trabajo por un tiempo determinado, pero el cuerpo en sí no es mercancía. Ahora, hoy día sabemos que el cuerpo se ha convertido en mercancía. Ponías un ejemplo el otro día cuando hablábamos de el alquiler de vientres, cuando hablamos de, por ejemplo, el tráfico ilegal de órganos, y otros temas que podríamos tocar, pero digamos, en la definición de Marx, él está pensando en objetos que son cosas externas, objetos externos al individuo, y que son aptos para satisfacer necesidades humanas. En ese sentido, la mercancía tiene una utilidad, un valor de uso. Y es un valor de uso que busca satisfacer necesidades humanas, cualquiera que sea la necesidad humana. Pero también la mercancía se caracteriza por tener un valor de cambio, un valor de intercambio, que es el valor al que más se va a enfocar la teoría del valor de Marx. O sea, la característica que tienen las mercancías es que, además de tener un valor de uso, sobre todo se caracterizan por un valor de cambio. Lo que determina el valor, y aquí sí está lo que Marx va a decir sobre la teoría del valor, que va a comenzar a darnos una idea de hacia dónde apunta su análisis, es esta idea. Dentro de esta descripción de la mercancía como un objeto que satisface necesidades humanas y también que se caracteriza por ser intercambiable, lo que determinaría el valor de ese objeto, o sea, lo que haría de ese objeto una mercancía, lo que determinaría el valor de ese objeto en relación a la sociedad que lo produce, es la cantidad de trabajo socialmente necesaria para su producción. Es decir, lo que Marx aquí está diciendo es que estas mercancías se valorizan a partir de la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Dime, ¿cuánto debo explotar a la clase obrera para obtener la valorización de ese objeto? Y de aquí ya comenzamos a entender, por ejemplo, cuando en textos como el de Irving Zeitlin, decíamos en el primer podcast de esta serie sobre Marx, decíamos que entre más trabaja el obrero, más pobre se hace, en este sentido. O sea, el valor de la mercancía, y ese es el centro de lo que va a plantear en su teoría del valor, está en que el objeto, este objeto social ahora objetivado como mercancía, lo que determina su valor
como mercancía, perdón, como objeto que lo hace mercancía, es la cantidad de trabajo socialmente necesaria para su producción. Sí, o sea, también trabaja con la teoría del tiempo y pues la calidad, o sea, el valor del obrero, porque es que, o sea, él define, hay una dualidad donde el obrero define el valor de su trabajo y el trabajo define el valor del obrero. Y, y creo que lo que molesta a Marx es que ve que el obrero cada día vale menos y la mercancía cada día vale más. Entonces no se justifica lo que se hace por el resultado que da, no solo del lado de la mercancía, sino del lado de la persona. No le parece justo esto lo que está pasando. Pero volviendo a eso de la teoría del valor, eso para los estudiantes de derecho, para los juristas, en qué nos sirve para el análisis jurídico? Excelente, excelente que hagas ese giro porque precisamente me haces pensar en un fragmento que tiene una versión primitiva de uno de los textos previos al Capital que se llama La contribución a una crítica a la economía política. Es un texto publicado en 1859, El Capital es de los años 60. Pero en ese fragmento de la versión primitiva se encuentra un pasaje en el que él hace relación a que el sistema del valor de cambio, y no solamente ese sistema en el que se trabaja esta valorización del capital a través de relaciones mercantilistas, es decir, todo ese sistema monetario en realidad es una representación de la libertad y la igualdad modernas. O sea, ¿hacia dónde vamos? Para un estudiante de Derecho tiene que ser claro la relación que existe entre la libertad individual, el valor supremo de la modernidad, el derecho a la propiedad, o sea, el derecho a la libertad individual, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la igualdad. Cuando nosotros los estudiamos, normalmente en las facultades de Derecho realizamos un recorrido histórico de cómo se van dando. Pero en la vida, y a nosotros podemos estudiar derecho, pero en realidad la vida nos marca más que el mismo derecho. Es decir, nosotros en las clases de derecho podemos conocer que hay unos días determinados y unos trámites determinados que se realizan, una descripción normativa de lo que debería ser, cuando en la realidad llegamos a un juzgado nos damos cuenta que estos plazos o estas relaciones sociales no se dan necesariamente como vienen descritas y por eso son normativas, porque recuerda que las expectativas normativas están ahí precisamente porque producen problemas por no ser, digamos, cumplidas y en su defraudación vienen problemas. Entonces, por eso mismo es que se regulan y se anticipan. Entonces, en el derecho ocurre que en su formación el jurista olvida el aspecto histórico, entra en una vida un poco anacrónica. Y en ese sentido, creemos que el inicio de esa libertad individual, de esa igualdad, de esa propiedad privada, de esos valores supremos que hoy día están detrás de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, pareciera como si fueran unas conquistas eternas, ¿no? Y ahí viene la reificación, o sea, se olvida que esto es producto de unas transformaciones sociales y que no son esa libertad moderna, la libertad regulada en estas declaraciones y luego incorporados en otros textos y traídas hasta hoy, no son quizá la libertad religiosa de la que la persona podría llenar ese contenido, la igualdad, digamos, más dinámica que podamos considerar, sino que son unas libertades e igualdades históricamente dadas con unas consecuencias a nivel social y con unos procesos sociales que las van a hacer de estas consecuencias algo con mayores efectos. Te estoy hablando, por ejemplo, de la industrialización. Es decir, ¿qué tiene que ver en la teoría del valor que desarrolla Marx para un estudiante de Derecho? Marx lo que va a señalar es
Atención, cuando usted analice la igualdad, usted tiene que identificar que esa igualdad se caracteriza por ser una forma social, es una formalidad. Y las formalidades, cuando hacen parte de las instituciones, porque la institución social necesita formas, en la modernidad aparecen con formas, que son estructuras, que son organizaciones. Estas formas tienen un sentido y un contenido que sirven de materialización de valores, es decir, valores como la libertad individual, la igualdad, la propiedad privada, son a la vez estructuras, son derechos fundamentales. Entonces hay una conexión importante entre lo económico y lo jurídico. Es decir, la importancia de Marx, de su análisis, de su teoría del valor, para la formación de un estudiante de derecho, o de un estudiante de economía, o de un estudiante de ciencias sociales, es la relación entre unas estructuras económicas que determinan, según Marx en su descripción, unas relaciones jurídicas. Esa determinación es producto de un proyecto histórico, es producto de la victoria histórica de una clase social sobre otra en un proceso de explotación. Entonces, la relación que tiene es que Marx está señalando que el contenido de las relaciones jurídicas tienen un contenido económico, que la economía determina el derecho y que el derecho, a través de estas ideas de libertad individual, de igualdad, a través del contrato de trabajo, está ocultando un fenómeno que no es un fenómeno de la realidad de Marx, de la realidad de Alemania, sino de un fenómeno mundial, un fenómeno que se conoce como la industrialización, un proceso histórico-social de transformación con consecuencias no solamente a nivel social, sino también a nivel individual en nuestra forma de vida, sobre nuestros organismos, sobre nuestras formas de vida, limitaciones, condicionamientos y demás. Ese proceso histórico se llevó a cabo y hoy día lo observamos, lo evidenciamos con mayor dramaticidad en los aspectos ambientales y no solo en los aspectos de consecuencias en generaciones y generaciones y generaciones de excluidos socialmente, de marginados, de no solamente eso, sino criminalizados, perseguidos por un orden social. Y todo esto dentro de una lógica que, según Marx, se encuentra descrita en una valorización que está descrita en su teoría del valor y que es una valorización del capital a costa del valor del trabajo libre, asalariado, de la fuerza de trabajo, y que tiene como sostén, como estructuras que posibilitan, como sobreestructuras que posibilitan, que edifican y hacen posibles esas estructuras económicas, o que de esas estructuras económicas salen, son estructuras jurídicas como los derechos fundamentales, la libertad, la igualdad y lo que se esconde detrás de ese contrato de trabajo. Entonces, Mauricio, toda esa importancia tiene para un estudiante de Derecho ver eso que está en la teoría del valor de Marx y que aquí estamos señalando y destacando desde el punto de vista de sus aspectos sociales, sociológicos sobre todo. Bueno, con respecto a eso, la edificación de las relaciones jurídicas a través de la economía, que es lo que plantea Marx, es muy interesante porque personalmente estudio ambas carreras, estudio Derecho y Economía, y siempre, después de leer esto y después de dar la clase de sociología, me di cuenta, o sea, te cambia el plano, te da un 180 y te da una visión 360 de lo que pasa y por qué se edifica.
Entonces, cuando hablamos tanto de teoría procesal como de obligaciones, de civil, de penal, hablamos de bienes jurídicos que tienen connotaciones económicas. Como hablabas tú, me acuerdo que me mencionabas ese profesor de el doctor Rodrigo Primi, si no estoy mal, cuando hablaba sobre cuánto valía un brazo, una pierna, hablando del conflicto armado. Él era director de un evento sobre el tema, era un diplomado en el que nos estábamos formando sobre el tema de, formaba líderes sociales y a personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales comprometidas con los derechos de las víctimas. Y claro, uno de los temas era el valor que dentro de las normatividades oficiales se le daba a, por ejemplo, un muerto, a una persona que quedó bajo una determinada lesión. Y claro, en el público, incluso si se trataba de académicos, como en mi caso, siempre nos sentíamos un poco con una sensación extraña o casi como de molestia de escuchar que la vida de una persona pueda ser tasada económicamente. Sí, Eso creo que esa misma molestia se refleja en Marx cuando él siente que está haciendo todo, la vida en general está siendo tasada. sí. Y, y entonces vuelvo a lo que está intentando decir, es que se siente que existe una dialéctica entre derecho y economía. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que el contrato laboral, el contrato laboral, las desigualdades, todo está cubierto por una ficción que es una ficción jurídica. Todo lo que cree Marx que se está intentando lograr se maquilla con el derecho y se logran los objetivos de estos señores burgueses, como hemos venido hablando, y se dan unas falsas ideas, se proclaman unas falsas ideas que contribuyen a la formación y a la reificación de la sociedad moderna. Y entonces ese falso sentido de igualdad, que el juez considere iguales a las personas o que el derecho considere a las personas iguales ante la ley, es simplemente para él una farsa que se ha construido para que las personas se consideren iguales entre sí mismas, para que las injusticias sociales que existan puedan ser echadas a un lado o desapercibidas por la realidad que son. Entonces, sí es importante hacer esta realización y siempre tenerlo en cuenta y esta crítica de Marx, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque no debe haber un estigma para las personas que estén de acuerdo, ni mucho menos para las personas que no estén de acuerdo, pero sí considerarla y decir, miren, esta realidad puede ser una falsedad y puede ser una construcción jurídica para beneficiar a unos pocos, a los dueños del capital. Y me parece fascinante. Independientemente de lo que crea yo de Marx, me parece fascinante esa capacidad de análisis y esa capacidad de transformar la información que se le ha dado. Y creo que a ti te parece exactamente lo mismo. O sea, por eso estamos hablando de él, por eso nos parece una figura fascinante en el mundo académico y pues se le quita el sombrero a Marx independientemente con lo que se le atribuya a su persona, cual no se le debe atribuir. Todas esas cosas negativas, sí se le puede quitar el sombrero gracias a este análisis. Sí, es definitivamente un clásico en el pensamiento social y como todo clásico también tiene que ser criticado y puesto en, digamos, en confrontarlo porque cuando nos interesa cambiar la vida, mejorarla, enfrentar las consecuencias de nuestro estilo de vida y entenderlo y mejorarlo si es posible. O también
por la búsqueda de la comprensión de lo que es la vida misma, lo que son nuestra vida, siempre resultará ser un autor que por lo menos va a despertar en nosotros algún tipo de sentimiento fuerte, sea que nos encontremos impresionados por su capacidad o ya sea porque no estemos para nada de acuerdo con su pensamiento, siempre va a tener esa capacidad. Es una descripción, y como te decía antes, que está realizando en medio de una situación histórica que está además de acompañada de todos estos elementos de estructuración social. Viene un elemento que es ese proceso bien importante, que es el de la industrialización, que va a recrudecer todo lo que aquí está ocurriendo y que va a mostrar consecuencias en la vida y en las relaciones sociales. Y nuevamente es un proceso occidental que tiene quizá como lugar de origen Gran Bretaña y Europa a mediados del siglo XVIII, sobre todo a partir del siglo XIX. Esa industrialización como proceso histórico-social se caracteriza por, digamos, una serie de elementos. Hay un fuerte recurso, digamos, un reemplazo de lo que era el trabajo humano, de lo que era la energía animal por la máquina. Y no solamente una fuerte migración del campo a la ciudad, sino también una mercantilización de los objetos jamás antes concebidos como mercancías, como objetos intercambiables, que llegó a considerar la tierra como una mercancía. Entonces, en ese proceso histórico-social es que encontramos la crítica que realiza Marx al derecho. Y vamos a ir ya directamente a esa crítica. Y fíjate, Mauricio, cuando se da el quiebre en el pensamiento de Marx, y él lo hace, y lo hace además público en un escrito previo al Capital, que es para una crítica de la economía política, en el prólogo, este texto publicado en 1859, en el prólogo, Mauricio. Esto es, digamos, de obligada referencia porque es importante, digamos, tenerlo en cuenta por la forma como él lo va a decir. Valdría la pena aquí leerlo en un cierto pasaje. Pero digamos que en el prólogo él lo declara, voy a citarlo, él dice: mi investigación desembocó en el resultado de que tanto las condiciones jurídicas como las formas políticas no podían comprenderse por sí mismas. Y más adelante cierra, dice: era menester buscar la anatomía de la sociedad civil en la economía. O sea, el interés de Marx es entender qué hay dentro de estas relaciones burguesas, de esta sociedad burguesa que tiene como plataforma, como veníamos diciendo en el anterior podcast, a esta sociedad civil descrita en términos egoístas, en términos economicistas, reduccionistas, alienantes. Y justo más adelante va a decir Marx en este mismo prólogo, dice, en la producción social de su existencia, y aquí viene toda una teorización sociológica, esto es, digamos, material para un estudiante de sociología para entender la fenomenología de las relaciones sociales, lo que sería una sociología del conocimiento. Dice, en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estado evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. O sea, Marx está ya evidenciando que son estas relaciones de producción además caracterizadas por ser necesarias e independientes a la voluntad de los hombres que establecen esas determinadas relaciones, son la base de una existencia social, de una producción social, de una existencia. Él dice que esa totalidad de relaciones de producción son lo que van a constituir la estructura económica de la sociedad, y es cuando viene ese lenguaje un poco arquitectónico, ¿no? La base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. Entonces,
es esa idea de que la conciencia de los hombres no es ella la que determina el ser de las personas, sino que es la existencia social lo que determina su conciencia. Entonces, esos individuos que producen la sociedad y que no son la imagen, la Robinsonada que está en la economía de Adam Smith o de David Ricardo, que le está acusando como las Robinsonadas del siglo XVIII, sino que son estructuras histórico-sociales que determinan relaciones sociales que están a la base de estas relaciones sociales. Marx, en El Capital, dirige directamente su análisis hacia la relación entre lo que estaría dentro de su teoría del valor aplicado al derecho, la relación que hay entre contrato de trabajo, explotación de la fuerza de trabajo y derechos fundamentales. Es decir, tú me has preguntado antes, ¿qué importancia tiene para un estudiante de derecho la teoría del valor de Marx? Bueno, la importancia que tiene es que ahora podemos observar cómo en esa realidad social caracterizada por un proceso histórico-social llamado la industrialización, con todas estas características que hemos ido nombrando en estos pasados podcasts y en el podcast de hoy, que he dicho hace nada sobre las características del capitalismo, de la industrialización y demás. Teniendo en cuenta todo eso, Marx va a decir en El Capital, publicado ya en 1867, el primer tomo al que estamos haciendo alusión, que existe una fuerza de trabajo y que esa fuerza de trabajo se puede vender y aparecer en el mercado como una mercancía gracias al derecho. Es decir, la fuerza de trabajo es, para ser rigurosos por los términos de Marx, un conjunto de condiciones físicas y espirituales que se dan en el ser humano, en su cuerpo y en su personalidad, puestas en acción al producir valores de uso de cualquier clase. Esta fuerza de trabajo solo puede aparecer en el mercado como una mercancía, solo puede ser objeto de intercambio y valorización en el mercado, siempre y cuando, es decir, aquí viene el elemento jurídico que hace posible esa construcción de la realidad en términos mercantilistas. Siempre y cuando sea ofrecida esa mercancía, esa fuerza de trabajo ahora como mercancía, puede aparecer en el mercado como mercancía, siempre y cuando sea ofrecida y vendida como una mercancía por su propio poseedor. ¿Qué significa esto? Si usted analiza el contrato de trabajo, allí se está hablando de dos personas de las que no conocemos nada, solamente que una es vendedora y la otra es compradora. El empleador, en términos del derecho colombiano laboral, y el trabajador. El empleador compra fuerza de trabajo por un tiempo determinado. El vendedor, que es el trabajador, vende fuerza de trabajo por un tiempo determinado. Ese vendedor y ese comprador se enfrentan en el mercado, contratan en el mercado en una relación que el derecho describe como de igual a igual. O sea, el poseedor de la fuerza de trabajo y el poseedor del dinero aparecen en las relaciones mercantiles como poseedores de mercancías. No sabemos nada de ellos. No sabemos su extracción social, si han sido víctimas de marginalización, de exclusión, sus condiciones materiales de existencia. Solo sabemos que uno es comprador y otro es vendedor. ¿Gracias a qué? A que el derecho establece, institucionaliza, materializa, concreta una serie de valores a través de normas sociales, la idea de la igualdad jurídica. O sea, aquí se entiende que los poseedores de mercancías son personas jurídicamente iguales. Son personas que contratan en el mercado como poseedores de mercancías sin más distinción y diferencia que la de que uno es comprador y el otro es
vendedor. Por tanto, hay una ficción en la realidad, que no es una ficción, sino una estructura, un contrato llamado contrato de trabajo, caracterizado por una compra y venta entre dos sujetos abstractos que llama la ley empleador y trabajador. En el análisis de Marx es el capitalista y el obrero. Hay un pasaje, y no voy a leer muchos pasajes hoy, de hecho este es el que creo es el central para ir concluyendo esta idea y luego sí ya sacar, digamos, extraer con toda la capacidad analítica posible lo que significa que el derecho sea una ideología, que sería como la conclusión. Digamos, para cerrar esta idea de la teoría del valor en la obra de Marx y su relación con el derecho, fíjense ustedes cómo, digo los oyentes, Mauricio, cuando él habla en este primer tomo del Capital del proceso del cambio, en el capítulo segundo habla del proceso del cambio, que es este proceso dentro de la teoría del valor de cambio, en la que él insiste y de la que quiere mostrar cómo de allí surge una mercantilización. Él inicia ese pasaje con un párrafo que normalmente leo cuando explico a Marx por su capacidad analítica, pero sobre todo por su capacidad descriptiva, recurriendo a metáforas literarias y a metáforas antropológicas. Él dice: las mercancías no pueden acudir ellas solas al mercado ni cambiarse por sí mismas. Debemos, pues, volver la vista a sus guardianes, a los poseedores de mercancías. Acabamos de decir que los poseedores de mercancías aparecen en el mercado según el derecho o a través del derecho como poseedores que contratan de igual a igual. Es decir, se elimina, esto es lo que se oculta, Mauricio, lo que antes preguntaba, ¿qué se oculta? Se oculta la realidad social. Se oculta que en la realidad social existe una clase social que tiene unas condiciones de vida y hay otra clase social que tiene otras condiciones de vida, y que las condiciones de vida de uno son un beneficio, son un privilegio, porque son posibles gracias a que otra clase social es excluida. Es decir, son unos beneficios en detrimento de la mayoría. Entonces, las mercancías, dice Marx, son cosas y se hallan por tanto inermes frente al hombre. Si no se les somete de grado, el hombre puede emplear la fuerza, o dicho en otros términos, apoderarse de ella. Dice, para que estas cosas se relacionen las unas con las otras como mercancías, es necesario que sus guardianes se relacionen entre sí como personas cuyas voluntades moran en aquellos objetos. De tal modo que cada poseedor de una mercancía solo puede apoderarse de la de otro por voluntad de éste y desprendiéndose de la suya propia. Es decir, por medio de un acto de voluntad común a ambos. O sea, Marx nos está explicando que contrato de trabajo hace posible, al considerar que estas personas, al ocultar la realidad y decir que estas personas son iguales, hace posible esa explotación y hace posible este sistema económico. Dice: es necesario, por consiguiente, que ambas personas se reconozcan como propietarios privados. De aquí viene la sentencia. Dice: esta relación jurídica, que tiene por forma de expresión el contrato de trabajo, es, hállese o no legalmente reglamentada, una relación de voluntad en la que se refleja la relación económica. Me has preguntado, ¿qué es esto de la edificación jurídica de las relaciones económicas? En términos simples, que la libertad individual y la igualdad de la que tanto se caracteriza y se precia la sociedad moderna son requisitos necesarios para el capitalismo y no solo conquistas históricas de luchas de determinados grupos sociales. Y cierra ese párrafo diciendo: el contenido de esta relación jurídica o de voluntad lo da la relación económica misma. Aquí las personas solo existen las unas para las otras como representantes de sus mercaderías, lo que es lo mismo como poseedores de mercancías. Y aquí viene esa frase que siempre me
me parece romántica en todo el sentido del idealismo alemán. Me parece una idea extraída de su lectura de Shakespeare. Dice, en el transcurso de nuestra investigación, hemos de ver constantemente que los papeles económicos, ojo con esa expresión papeles económicos, está traduciendo Wenceslao Roses, representados por los hombres no son más que otras tantas personificaciones de las relaciones económicas en representación de las cuales se enfrentan los unos con los otros. Mauricio, voy a apelar a tus conocimientos del idioma, de ese precioso idioma alemán, que es precioso para quienes nos gusta lo analítico y conceptual, no tanto para la vida, digamos, en otras dimensiones. Yo preferiría el Para las italiano. personas que quieren describir tanto que no les alcanza una sola palabra. Exactamente. O que tienen una palabra de 20 letras. Exactamente. Mira que esta frase yo la he leído y dice algo así como que los papeles económicos que representan los hombres no son otras cosas como personificaciones de relaciones económicas. Pero cuando uno lo ve en alemán, la expresión en realidad dice algo mucho más profundo. Él dice, die ökonomischen Charaktermasken der Personen. O sea, esas máscaras, el carácter de esas máscaras económicas que usan las personas, y por qué digo que esto es importante, porque es que la palabra persona en latín evoca la idea de la máscara, que es ese papel o rol o rollo que tiene en sus manos el actor de teatro en Roma, la Roma antigua, que es lo que él va a personificar. Entonces, ese carácter económico de las máscaras que tienen las personas, dice, nur, o sea, solo, die Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse sind, o sea, no son más que la personificación de las relaciones económicas. De las relaciones económicas. Ahí está la contribución que puede hacer, o el llamado, o la invitación que hace Marx para un estudiante de Derecho, de Ciencias Sociales. Claro, porque en una sociedad del crimen no se garantiza, el trabajo es inservible. En una sociedad donde existe el fraude, el trabajo o donde no se castiga el fraude, el trabajo no tiene sentido. En una sociedad donde no existen procesos, no existe trabajo digno, como lo describiría la sociedad moderna. Entonces, lo que hace Marx es, miren, todo lo que está pasando en la sociedad, el derecho le da un nombre y lo justifica reconociéndolo. Y eso es básicamente lo que está pasando. Y lo idealiza. Idealiza a través de los códigos, idealiza a través de la legislación lo que pasa. Si me permites Y hacer... les da un sentido de normalidad. Mauricio, si tú me permites hacer una afirmación o de pronto expresarme con la radicalidad de Marx, y es algo que lo hago asumiendo toda la responsabilidad que significa decir algo así. Marx nos invita, si nos apoyamos en esta radical crítica que hace y esta lectura que hace crítica del derecho moderno, Marx nos invita a utilizar estos instrumentos para observar la realidad social. Yo afirmo en este momento que los derechos humanos son estructuras fundantes de nuestra realidad social y hay que luchar por su cumplimiento, y el estudiante de Derecho debe en su formación entender el compromiso ético y social que tiene con la sociedad a la que pertenece, en Colombia sobre todo, una sociedad caracterizada o digamos una forma de diferenciación societaria caracterizada por una fuerte exclusión social, una estratificación en medio de una diferenciación funcional concentrada en un sistema político que condena a los colombianos dentro de unas determinadas formas tradicionales, corruptas y demás.
Marx, en medio de esta descripción que hacemos de los derechos humanos, que son, digamos, unas estructuras sociales que sirven para y nos permiten defender derechos, proteger a comunidades, también representan, y aquí viene la aplicación crítica de las teorías para la crítica de la realidad social, los derechos humanos también representan formas sociales que hacen posible la explotación. No solamente en las relaciones laborales, sino en las relaciones entre estados, es decir, en esas relaciones internacionales de sometimiento de un primer mundo, de un tercer mundo, que legitiman la guerra. ¿O acaso no fue apelando a derechos humanos, a seguridades internacionales y nacionales, que George W. Bush justificó o pretendió justificar su terrible e ilegítima invasión al Estado de Irak, que estaba en ese momento gobernado por un dictador, como muchos otros lugares con los que ellos mantienen relaciones estables económicas, y bajo la idea de la persecución de una producción, de unos misiles, de un peligro mundial por un posible uso de una bomba atómica, cuando el único país que lo ha usado ha sido Estados Unidos. Entonces, George W. Bush recurrió a los derechos humanos, a la seguridad, entendida como un derecho humano, para crear ideas como, por ejemplo, la de el combatiente enemigo, al que puede llevar en una cárcel en Guantánamo y desconocerle todos sus derechos fundamentales. Entonces, los derechos humanos están en una paradoja que nosotros podríamos observar analizando la obra de Marx. El contrato de trabajo está en una paradoja. Todos estos elementos que posibilitan y a la vez condicionan, establecen ciertas aperturas y posibilidades, pero a la vez también definen y marcan un límite de posibilidades. Esa paradoja se observa de forma muy interesante en la descripción que hace Marx en su teoría del valor, en su obra El Capital, porque nos está diciendo que esa mercantilización de la vida social, de las relaciones sociales, se realiza también a través de una edificación jurídica. Porque esa generalidad de la forma jurídica del contrato en el capitalismo es una expresión de lo que tú antes llamaste cosificación. Así lo dice, por ejemplo, un autor bien interesante, muy desconocido incluso dentro de los marxistas, que se llama Franz Jakubowski, en un texto de 1936, publicado en Danzig, que se llama Ideología y Sobreestructura en el Materialismo Histórico. Es decir, él lo encuentra en la obra, sobre todo de Kelsen. Él dice que ese fenómeno de la forma jurídica que no tiene un contenido, o sea, el contenido no está dado a partir de un sujeto histórico que está reconocido en la ley, sino que hay una tendencia a la objetivación, a la eliminación del sujeto, a una desubjetivación de ese derecho sobre una cosa o en unas relaciones laborales, como forma jurídica del capitalismo, y eso expresa la cosificación. Es un fenómeno que se manifiesta por todas partes. Es decir, eso comienza desde la sustitución de las relaciones patriarcales entre el maestro y el oficial en las relaciones laborales. Solo piensa tú en la salida de las funciones económicas de la familia, que estaban altamente, estaban altamente reguladas en materia jurídica, estas relaciones, a unas relaciones muy racionalizadas, eso lo vamos a entender mejor cuando hablemos de Weber, entre el empresario y el obrero en la fábrica. Piensa en la relación de los lazos religiosos en la vida social, que son incluso estos que habían sido fundamentales en las sociedades antiguas y medievales, son sustituidos por relaciones jurídicas. Son diseñados y pensados en tanto relaciones jurídicas. Es decir, la relación social se efectúa esencialmente bajo formas jurídicas. Y en este sentido, la aparición general de relaciones sociales en el capitalismo bajo la forma de relaciones jurídicas
es ella misma una expresión de lo que tú has mencionado como cosificación. Y esto nos lleva a lo que estábamos queriendo llegar para concluir, que era entender el derecho, en la descripción que realiza Marx en El Capital, en su obra central, como una ideología, Mauricio, como una ideología. Pero la palabra ideología es un poco difícil de entender cuando se le atribuye su significado que se usa común. Ya para ir concluyendo con este tema, o sea, me gustaría que explicaras la ideología de la mano con la conciencia, porque es que una cosa no puede existir sin la otra. Y entonces, de manera resumida, quiero que le expliques a nuestros oyentes, o sea, la ideología, qué alcance tiene o por qué es tan fuerte o por qué es tan determinante en una sociedad como la nuestra. Es fundamental en una sociedad como la nuestra la ideología, entendiendo la ideología en los términos que, en el significado que le va a dar Marx, ¿sí? Como palabra, como concepto, como término. La ideología no pertenece a Marx, no es algo que le haya inventado, es una expresión utilizada, digamos, que tuvo su momento de fervor entre los ilustrados, se utilizó de forma despectiva, en otro momento se utilizó de forma positiva, pero en Marx la ideología, podríamos decirlo en estos términos, además porque nunca aparece una definición de Marx de lo que es ideología, a pesar de que tiene un texto llamado la ideología alemana, pero podríamos decir lo siguiente, ¿qué entiende Marx por ideología? Representaciones sociales, no solamente individuales, por eso es importante, ahora vamos a hacer alusión a esa relación entre el sistema social y el sistema psíquico, o sea, lo que ocurre sobre el individuo al hacer parte de sus convicciones, en sus creencias, en sus ideas, en sus sentimientos de lo que viene a ser el centro de una idea que es una ideología. Entonces se trata de representaciones ilusorias, de apariencias que se oponen a lo real. O sea, esas representaciones, esas ilusiones en las que vivimos, que no son simplemente mentiras, no es algo, no es simplemente algo que nos engaña y que nosotros podríamos decir, pero eso no es real. Son apariencias, representaciones, ilusiones que tienen la pretensión de presentarse como totalidad. Ahora, Marx dice que son falsas porque no son la totalidad de la realidad social, porque son descripciones que provienen de las invenciones de la clase burguesa, por tanto son parciales, son fragmentarias, no son totales. Pero para que entendamos lo que significa la ideología para Marx, hay que entender cómo lo describe él. Él recurre, y esto lo dice Paul Ricoeur en sus clases, que publicó con el título de Ideología y Utopía. Marx recurre a la idea de él utiliza dos metáforas, la metáfora de la cámara oscura, de las primeras cámaras de fotos, que están sobre un trípode, esa cámara, esa experiencia física que se da dentro de la cámara, con un espejo que invierte la imagen que está frente a él, y también con la metáfora de la retina, esa experiencia fisiológica a través de la cual nosotros vemos lo que está frente a nosotros por la inversión que hace la retina. Es decir, se trata de una imagen invertida de la realidad, de un reflejo invertido y deformado de lo real. Entonces, ¿qué hay detrás de este concepto de ideología? Hombre, en El Capital, Marx va a recurrir a esta idea de ideología porque él considera que debe ser desmantelada una situación que está en la sociedad y que debe ser advertida su falsedad, porque las consecuencias que trae esa falsedad
no son pocas, y por eso entonces él recurre a este concepto de ideología para denunciar que se está ocultando algo detrás de este derecho. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto que él tiene de lo que entiende por ideología como imagen invertida, él busca insinuar que ese reflejo invertido y deformado de lo real construye la realidad social a través de una objetivación, y esa objetivación se lleva a cabo a través de edificaciones como el derecho. Esto a nivel psíquico lleva a una conciencia falseada, una falsa conciencia. Esta expresión es muy importante porque es una conciencia falsa que no comprende el objeto real. Hay un autor, otro autor que vale la pena citar, no muy conocido dentro, que es Karel Kosit. Y en una obra, él plantea que el capital está constituido metodológicamente sobre una serie de distinciones: falsa conciencia, comprensión real de la cosa. Entonces, por un lado tenemos el fenómeno, por el otro lado tenemos la esencia, por un lado tenemos el mundo de la apariencia, por el otro lado el mundo real. Por un lado tenemos el movimiento visible, por el otro lado el movimiento real interno. Por un lado tenemos la representación, por el otro lado tenemos el concepto. Y finalmente, por un lado tenemos la falsa conciencia y por otro lado la conciencia real. Entonces, él está señalando que detrás de el derecho moderno, o mejor, que el derecho moderno es una edificación de las relaciones económicas, que es una ideología porque oculta la realidad social y hace posible esa reproducción desigual bajo un sistema económico que explota a una clase sobre otra. Vale la pena aquí mencionar, porque para el estudiante de Derecho, para el estudiante de Ciencias Sociales en general que escucha estos podcasts, lo invitaría a que ampliara ese concepto de ideología y lo aplicara en otros ámbitos. Es el caso de lo que hizo uno de los sociólogos del derecho penal más interesantes en Italia, que fue Alessandro Baratta. Él, en una de sus obras, quizá su obra más influyente en los juristas latinoamericanos y europeos, en los años 80 y 90, que es la obra Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, Introducción a la Sociología Jurídico-Penal, él recurre al concepto de ideología de Marx, entendido como falsa conciencia, y lo amplía para criticar instituciones sociales como la cárcel. ¿Por qué la cárcel, por ejemplo, si me preguntas un ejemplo de ideología, la cárcel, por ejemplo, está sostenida bajo una ideología, la ideología, por ejemplo, de la defensa social? La ideología de la defensa social se caracteriza por decir que la cárcel es una institución legítima donde una minoría, que son los malos, vienen castigados porque los buenos establecen que ellos han hecho algo que es algo malo, que existe la idea de que la cárcel resocializa a esa persona mala y la hace buena. Todas esas ideas sobre las que está sustentada la cárcel moderna son ideas que hacen parte de una ideología. Entonces, este autor Baratta utiliza el concepto de Marx, de falsa conciencia, para decir que la ideología del derecho penal consiste en entender que la cárcel es una institución social legítima porque cumple unas funciones. En realidad, lo que hace la ideología penal es ocultar la realidad social en la que observamos que la cárcel no resocializa, es una institución social considerada por los expertos como una institución total que tiene perjuicios para el individuo y que tiene unas funciones latentes a nivel de la sociedad que no son precisamente las que establece esa ideología penal. Entonces, Mauricio, hemos llegado al centro de lo que es la aplicación de la teoría del valor
en relación a el derecho moderno y de cómo la crítica que está haciendo Marx al derecho moderno es que él considera, por lo que hemos dicho en el primer podcast, perdón, en el segundo podcast, o sea, ya se va entendiendo cómo hace el derecho posible la mercantilización de la leña suelta, la objetivación de la leña suelta como mercancía, ya sea de observar cómo los derechos del hombre, los derechos humanos, que sirven de proyecto a esta sociedad moderna, a este hombre burgués, y ya sea entender las formas jurídicas de la explotación que tiene como escenario el contexto, la industrialización y el capitalismo, son todas ocultadas y hechas posibles gracias a edificaciones de las relaciones económicas, como lo son las relaciones jurídicas y las descripciones normativas y en general el derecho moderno. Excelente apreciación, Carlos. Me parece demasiado interesante y demasiado importante. Y pues siento que has concluido muy bien con lo que es la ideología. Y pues hemos entre los dos expuesto lo que ha buscado Marx y creo que él estaría orgulloso del análisis y el entendimiento que hemos tenido el día de hoy. Bueno, yo por lo que he leído y lo que vi en los lugares que visité, por ejemplo, la oportunidad que tuve cuando viviendo en Mainz y trabajando como tutor, como ayudante en un curso de idiomas, pudimos visitar la ciudad de Trier, la ciudad natal de Marx, una ciudad hermosa, hermosa. Hay de hecho una puerta romana, hay algunos lugares, una ciudad tranquila, pequeña, hay algunos lugares hermosos para visitar, un jardín en un palacio, pero sobre todo una casa como la casa de Karl Marx. Y bueno, se destacaba mucho por ser peleonero, por ser una persona, digamos, de temperamento fuerte y este tipo de cosas. También un gran jugador de ajedrez. Entonces, no sé exactamente si estaría él satisfecho con la presentación que hemos hecho de su obra, pero lo que sí quería decir antes de que concluyas era que en otros podcasts vamos a tratar otros temas de Marx, porque Marx no se agota y por el contrario hay muchas ventanas abiertas con su obra en relación a la sociología jurídica. Pero también es cierto que uno de los podcasts que vamos a realizar tiene que ver con la crítica que se le puede hacer a esa descripción que hace Marx de la sociedad. Y adelanto solamente lo siguiente, su reduccionismo economicista le impidió observar la complejidad de la realidad social de la sociedad moderna. Y eso lo van a notar autores contemporáneos como el digamos, mundialmente, digamos, relevante y famoso Jürgen Habermas. Y, Renano también. dígame. Un renano también. Sí, claro. Claro, y un autor que marcó digamos, una importante contribución a la reconstrucción de las ciencias sociales con su teoría de la acción comunicativa. Y allí vamos a encontrar cómo Habermas, me parece de forma bien interesante, va y de forma muy clara va a notar cómo esa actividad del trabajo abstracto en la que se basa todo el análisis de Marx es solo una parte de la sociedad y de la complejidad social y que hay otros ámbitos que has señalado tú muy bien al final, que son los culturales, que son los que no necesariamente se dan en las relaciones laborales, y que en esos ámbitos el trabajo y la organización social no necesariamente representan perjuicios, sino también son, en cierta forma, logros evolutivos, adquisiciones evolutivas necesarias para esas formas de organización. Entonces, Marx perdió de vista de pronto las consecuencias macro y las relaciones macro del trabajo abstracto y de la valorización de ese trabajo abstracto en el proceso de explotación de una clase social sobre la otra y la mercantilización y cosificación que eso trajo,
pudo haber perdido de vista otras cuestiones que Habermas señala y que otros autores han señalado. Cornelius Castoriadis dice que Marx no dejó de lado y perdió la oportunidad de hacer una gran aplicación de toda su crítica social y haber estudiado más las formas de resistencia de la clase obrera al reducir la producción a través de su teoría del valor. Él pudo haberse dedicado más a analizar y dar ejemplos de lo que fueron los métodos de resistencia de los obreros, y no lo hizo y prefirió más encargarse en las formas de los burgueses. Entonces hay mucho que se le puede criticar, no solamente en teoría económica, a la teoría del valor de Marx, pero nosotros nos hemos interesado por recorrer una historia del pensamiento de Marx para entender la relación que existe entre economía y derecho en la sociedad moderna. Y perdóname que te haya interrumpido en las conclusiones, Mauricio, pero era que quería dejar claro que realizaremos seguramente, si tenemos esa oportunidad, el podcast o varios podcasts sobre Marx, y en particular señalaremos en alguno las deficiencias de esta teoría del valor y de las descripciones de Marx para comprender, por ejemplo, la sociedad mundial de la pandemia. ¿Nos permite entender algunos procesos de la sociedad mundial? Sí, porque vimos el ejemplo de la mercantilización de los tapabocas y la cosificación de las relaciones sociales. Pero que nos permite entender todos los fenómenos de la sociedad mundial, no, porque tiene unos reduccionismos en sus análisis que nos limitan y que no nos permiten observar fenómenos emergentes. Sí, Carlos, por fin creo que le queda claro a casi todos nuestros oyentes, o a todos nuestros oyentes, que sí sirve leer a Marx y sí sirve leer a los clásicos en estos momentos de crisis, donde pareciera que no fueran relevantes personas tan anticuadas cuando son más relevantes que nunca. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta conversación. Vamos a cerrar por el día de hoy, y claro que vamos a seguir hablando de Marx y de muchos otros temas que serán de interés para todos nuestros oyentes. Hasta luego y que tengas una buena noche.